Dios le bendiga de una manera especial. Bienvenido a esta tu plataforma donde estaremos exponiendo la palabra del Señor. Aquí me encuentro con uno de los profetas más usados en este momento, un hombre de Dios que amo y estimo, Julio César Moreno, que está con nosotros. Dios te bendiga, pastor. Un placer. Le habla a su hermano, el profeta Julio César Moreno Pérez. La gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Hay una locura de Dios, así que esté atento a lo que vamos a desatar en esta hora. Esperamos que sea de bendición y que Dios, a través de lo que se va a exponer aquí, pueda bendecir la vida de usted y la vida de su familia. Así que acomódese, busque palomitas, busque refresco, busque una pizza y siéntese que hay un viento, pero un viento de verdad. Dios mío. Suéltalo. Yo quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3. Dice así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ministro, ¿qué usted entiende de este tema, de este texto que nosotros acabamos de leer? Mira, la historia de José es bien impresionante. José apenas tenía 17 años y relata la Biblia, como acabas de leer, que este joven apenas con 17 años tuvo sueños que superaron su expectativa, tanto la de él como la de su padre y la de sus hermanos. Dice la Biblia que al transcurrir el tiempo, él se acerca a sus hermanos, le cuenta el sueño y ahí comienza el gran problema de José. Así es. O no necesariamente inicia ahí, porque la Biblia registra que José de alguna forma hablaba con su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Sí, correcto. Pero lo que le pone la tapa al pote, lo que desata la persecución per se en José, es la revelación de lo que él se sueña. Y cuando yo suelo predicar sobre esto, hablo de que muchas veces Dios va a poner cosas en tu corazón, Dios va a poner ideas en tu corazón, sí. Dios va a permitir de alguna forma que tú sueñes en grande y con todo el mundo no se comparte esa visión. Amén, así es. La Biblia es clara cuando dice que las cosas espirituales se hablan con gente espiritual. Así es. Y las cosas terrenales se hablan con gente terrenal. Yo entiendo que José no debió en el momento presentarle la visión de Dios a gente que estaban desconectada de Dios. Porque ¿qué pasa cuando tú le hablas a la gente de tus sueños, a gente que está desconectada? Lo ven como amenaza. Así es. Y muchas veces evalúan tu estatus, evalúan tu condición y acomodan lo que Dios te dijo a tu condición. Y Dios es experto en darte sueños grandes, tú en una pequeña condición. O sea, que si tú tienes una visión, si Dios te da la oportunidad de tú tener una visión, no se lo puedes contar a todo el mundo, sino a personas específicas que tú creas que van a aportar a la visión. Porque cuando no tienen la misma característica espiritual de la visión que Dios te entregó a ti, en vez de añadirle en propósito, puede ser que le reste. Es una locura. Hay situaciones que se han dado en el momento actual de personas que le han contado a otros todos sus proyectos y de repente se levanta una guerra, se levanta una murmuración, porque la gente a veces nunca va a creer en el diseño que Dios estableció sobre ti, en la visión para el crecimiento personal que Dios determinó hacer contigo. Y siempre te van a juzgar, como acabaste de decir, por la circunstancia de vida que tú estés viviendo, sin saber que nosotros no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Si fuera por nosotros o por nuestros recursos, hoy no estuviéramos aquí. Es así. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estoy convencido en la revelación que Dios ha puesto sobre mí, aunque otros no crean, se va a cumplir, porque fue Dios. Escucha esto. Porque fue Dios. Y yo quiero hablarle a alguien que está ahí, que posiblemente le contaste tu historia a alguien y dijo, no, tú no tienes los recursos, tú no lo vas a lograr, tú no puedes. Mas yo te tengo noticia, el sueño que viene de parte de Dios, aunque la tierra esté limitada para ti,
La tierra Préndete, tendrá pastor, que abrir las préndete, puertas préndete. correctas Dios mío. para que esa manifestación de lo que Dios te dijo Wow. se cumpla. Pastor, mire, hay gente que andan contigo, pero no creen que Dios puede hacer algo contigo. Ay, ay, ay. Mientras yo analizaba la historia de Jesús en la tierra con sus discípulos, yo veía a Jesús rodeado de 12 hombres. Sí, Pero dentro de estos 12 hombres que andaban con Jesús, que eran íntimos de Jesús, sí. se resaltaron 3 personajes. ¿Cuáles Estos son? 3 personajes son el personaje de Judas, el Sí. personaje de Pedro y el personaje de Tomás. Ay, ay, ay. Sí, Pero me llama más la atención el personaje de Tomás, porque Tomás es un tipo que vio a Dios operando milagros, sí, vio a Dios multiplicando panes, multiplicando Así peces, que una mujer lo toca, que se sana de 12 años de flujo de sangre. así es. Un hombre paralítico, 38 años esperando que se mueva el agua y lo vio. Sí, Pero al final que Cristo muere y resucita y le dicen, Tomás, Jesús resucitó como dijo que iba a pasar. Él dice, si yo no toco las heridas que él tiene, ay, ay, ay. yo no creo que él ha resucitado. Sí. Y así hay gente que te rodean, que están contigo y cuando tú le cuentas tu sueño dices, ¿qué va a pasar con el pastor Brian? Cuando yo lo vea. ¿Eh? Acuérdate, años atrás, cuando empezó el llamado a pastor, cuando empezó el llamado, Sí. ¿qué decía la gente? Eso no va para Eso no va ningún lado. para ningún lado. Pero al final, ¿qué pasa? Los mismos que probablemente hablaron ante tus espaldas son los que están diciendo, Braiki, invítame. Y mucha gente que está ahí. Escucha revelación, Así es, escucha así es. ciencia. Hay gente, qué profundidad. Hay gente que están contigo, Dios mío. que no creen en tu llamado. Ay, Hay ay, gente que están contigo, que están esperando que suceda algo para decir, míralo ahí, yo lo ay. sabía. Sí, sí. El negocio que tú pusiste, están esperando que quiebre. Ay, La Dios empresa mío. que tú pusiste, están esperando que quiebre. El emprendimiento que tú le contaste y que, mira, que yo voy a hacer esto, que voy a vender perfume, que están esperando que quiebre. ¿Sabes para qué? Para decir, yo sabía. Yo sabía. Porque que no creen en ti, no creen en ti. Son gente que están esperando tu caída para decir, yo lo sabía, Así mismo es. yo lo sabía. Así que ten cuidado a quien le cuenta tu sueño. Mira, José no entendió el propósito en el momento, porque él, cuando Dios le dio esta revelación, lo primero que él hizo fue contárselo a los hermanos. ¿Por qué? Porque él entendía que su familia era quien le tenía que dar el apoyo en la revelación. Dios mío, A ninguno se le reveló nada, pero a José sí. a José sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con aquellos que tienen un corazón digno de recibir Wow. el propósito. O sea, sí. Aunque nosotros tengamos mucha gente a nuestros alrededores, aunque tengamos personas que aparentemente son nuestros hermanos, que quizás en un momento determinado puede ser que te den la mano. Sí, claro. Pero claro. cuando tú le cuentas el sueño, hay algo dentro de ellos que se altera, se activa. Sí, claro. Por eso, aun siendo los hermanos de sangre de José, interpretaron el sueño mejor que José. Uy. José no sabía el sueño o la interpretación que Dios le había dado. Claro, pero Y ellos sí. cuando se lo contó a ellos interpretaron y le dijeron, pero ven acá, José, y vendremos nosotros a postrarnos delante de ti. En pocas palabras, tú eres demasiado pequeño, no tienes las cualidades para que nosotros nos postremos, pero algo que a mí me gusta de Dios es que cuando Dios revela, espera la confirmación y la manifestación de lo Así que es. Dios dijo. Así es. Dios mío, Así hay es. gente que han soñado ahí donde están. Hay gente que tienen propósito delante de Dios y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo será? Escucha, Señor, escucha, ¿hasta escucha. cuándo estaré Palabra pasando para ti. este proceso? A Ah. José lo metieron en la cisterna, pero la cisterna no tuvo cabida en José, ¡Ey! sino José tuvo manifestación en la cisterna, Wow. porque luego que lo vendieron, lo llevaron a la casa de Potifar. Y si tú analizas el texto, te vas a dar cuenta que todo desde el inicio fue un propósito. Sí, claro. Que lo sí, metieran en la cisterna, Sí, claro. que lo vendieran a los ismaelitas, Sí. que lo metieran en la cárcel, y todo llegó al punto. Todo es un ¿A propósito. qué punto llegó? Al punto de que lo que Dios había determinado en José, el sueño que José había tenido, se manifestó. Wow, es así, es así. Mira, hay un texto que tú hablabas ahorita de ese capítulo que decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la Sí. convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes certeza y convicción de lo que Dios puso en tus manos, no hay proceso que te desvíe. Dios mío. Escucha esto, Eso no hay hace. proceso que te desvíe. Aunque José no había recibido la interpretación de parte de Dios, la recibió de parte de sus hermanos. Sí, Dios Y mío. cuando él recibió la interpretación por sus hermanos, él abrazó lo que Dios le dijo. Sí, Aunque él no entendió en el momento, porque recuerda que fueron dos revelaciones. sí, La primera lo conectaba con la tierra.
Dios mío. Porque fueron manojos que se doblaban ante él. Sí. Pero la otra revelación lo conectaba con el cielo. Dios mío. Porque hablaba de luna, de estrella Sí. y de sol. Alaba. Entonces, hay manifestaciones que Dios va a permitir que se conecten contigo a la tierra. Pero hay otras que se van a conectar contigo en el cielo. Dios mío. Porque Dios te va a hablar de lo que va a revelar a través de ti. Y dice la Biblia, hablando Jesús a los discípulos, que en un momento los discípulos estaban echando un demonio fuera. Sí. Esto parece contradictorio a la historia, pero escúchame la conexión. Suéltalo. Los discípulos se enfrentan a un demonio y le están diciendo al demonio que salga, Sí. pero el demonio no salió. Cuando Jesús llega, que encuentra a los discípulos cansados, Sí. agitados ya de querer echarle el demonio fuera, Jesús Sí. nada más le dice, sal fuera, y el sale. demonio se va. Los discípulos entran en una confrontación mental, Sí. en una confrontación espiritual, y se acercan al maestro y le dicen, Jesús, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos horas echando ese demonio fuera y no salió. ¿Qué pasó aquí? Y nosotros entendemos que tú has depositado poder sobre nosotros, Sí. que tenemos autoridad en tu nombre, pero hicimos de todo y no salió. Y Jesús Dios le da mío. una palabra clave y le dice, tuvieron poca fe. Sí. Porque si tuvieran fe, como un pequeño grano de mostaza, le podían decir a este monte, muévete, y el monte se En mueve. Montes, así mismo. Ahora, cuando tú lees el texto es como contradictorio, porque Jesús le está diciendo poca fe y la poca fe la está comparando con un pequeño grano de mostaza. Sí. Entonces, cuando yo me metí a estudiar, a escudriñar, dije, hay un asunto aquí, Dios mío. porque Dios lo que le está diciendo a los discípulos es, la fe no es una medida, Dios es mío. una calidad. Wow. Entonces, Está no fuerte. es lo mismo cuando tú tienes una fe por medida que tienes una fe de calidad. Sí. Entonces, el Jesús comparar la fe con el grano de mostaza no era comparándolo con lo grande o lo pequeño, Dios mío. lo estaba comparando con la calidad de semilla. Con la Porque calidad. cuando tú siembras esa semilla, dice que el árbol crece tan grande que son 4 metros, 5 metros Dios mío. de sí. una pequeña semilla. Lo que está diciendo Jesús es, si tú tienes la capacidad de creer con esta capacidad Dios que mío. tiene esta semilla, tú le podrás decir al monte, muévete. Jesús no le estaba hablando de un aumento de fe, Sí. le estaba hablando de una calidad, Una de calidad fe. de fe. Entonces, Dios hay mío. gente que tienen que tener esa calidad de fe que tuvo José. Dios mío. ¿Qué calidad de fe tuvo José? Lo metieron en una cisterna y el tipo siguió creyendo. Como quiera. Lo metieron en la cárcel y el tipo siguió creyendo. Vete por ahí. Lo tentaron y el tipo Dios siguió mío, creyendo. así es. Hay gente aquí que me está escuchando que Wow. tiene que seguir creyendo a Yo pesar de siento lo a que Dios. esté viviendo. Hay gente que tiene que seguir creyendo porque la fe no es algo que viene, que tú lo compras, que tú lo pagas. No, Dios mío, la así fe es algo que tú lo practicas y crece. Así es. La fe es algo que tú la siembras y se produce. Sí. Entonces, los discípulos no pudieron echar el demonio fuera, no era porque no tenían fe, era que no tenían la calidad, calidad de fe. Wow, Dios mío. Y hay Dios gente mío. ahí que necesita entender esto. No se trata de creer nada más, se trata de poner en práctica lo que Dios dijo. José puso en práctica lo que Dios le dijo. Claro y que donde quiera que caía, seguía comportándose como Ay, un Dios hombre mío. de palacio. Así es. Escúchame bien. No es lo mismo cuando el sistema, el mundo, la prueba te mete en una situación y tú te vuelves igual que la situación. Dios mío. Y es diferente cuando la situación te mete en una situación, en un problema, en un caos, Sí. y tú sigues creyendo a lo que Dios te dijo. Dios mío. José, a pesar de haber caído donde caía, él siempre vivía pensando, a mí se me fue revelado que yo era de Así palacio. es. Por eso, cuando él entró a la casa de Potifar, la Biblia dice que Dios había puesto a José en gracia. Gracias. Y todo lo que José tocaba era Wow. multiplicado y era Lo bendecido. siento a Dios. en José esta hora. entró como esclavo y terminó siendo mayordomo. Hey, Porque el que carga propósito, no Wow. importa las circunstancias ni donde quiera que esté, mucha revelación. donde quiera que esa persona llega, transforma la atmósfera, Wow, transforma wow, el lugar. Por eso hay gente que están ahí, que Dios le dice en los próximos días, Ey. lo que yo he depositado sobre ti va a Recia. transformar atmósfera, va a Ey. bendecir tu casa, Dios mío. va a bendecir tu negocio, Dios va a mío. bendecir tu familia. Ey. Dios te dice en este momento, Ay. aguanta un poco más, Dios mío. porque lo que yo estoy depositando en esta noche o en este día va a transformar la Dios historia de tu casa. Dios mío. Por eso, cuando José entró como un esclavo, la Biblia dice que todo lo que él tocaba, mira Wow. esto, si en la casa de Potifar había una siembra o había un lugar donde ellos tenían que sembrar, cuando José llegó,
todo lo que José enviaba, tocaba, se multiplicaba. Wow. Era tan grande los códigos que José cargaba que la casa de Potifar nunca entró en contienda, ni nunca entró en escasez mientras José estuvo ahí. Sí, Wow, yo siento la gloria de todo Dios. prosperaba. Todo era prosperado y le dieron la posición porque él cargaba una revelación. Wow. Hay gente que están tocando puertas, creyendo que con lo que ellos toquen es que se va a abrir. Sí. Pero ellos lo que no saben, que el que carga revelación no toca. Wow. Dios mío. ¡Hey! El que carga revelación, las puertas se le abren solas. Wow. José no tuvo que decir yo soy José. A mí me revelaron. No, no, no. Al instante de José llegar, la Biblia dice que Dios lo puso en gracia. Hay gente ahí que están tocando puertas que Dios le dice, deja de tocar lo que ya yo te abrí. Wow. Porque lo más interesante de esto, profeta, es que cuando tú cargas una revelación, la revelación se encarga de abrirte la puerta que otros te quieren cerrar. Wow, Dios mío. Yo he llegado a actividad donde me han invitado a predicar por su misericordia. Wow. Y hay gente que me han dado un maltrato. Incluso las personas que me han invitado me han maltratado. Wow. Pero al Dios usarme de la manera que Él lo hizo en ese momento, hay gente que se me han acercado. Varón, ven acá. Yo te quiero invitar, tengo un evento así, así, así. La puerta que menospreciaron lo que yo tenía, otras Dios puso a que se abran por causa de la revelación. Es así. Y yo vine a decirle a alguien, por más circunstancias que tú estés pasando, espera la revelación para moverte. Porque la única que te conecta con lo eterno es la revelación que Dios pone sobre ti. Mira, y me llama la atención cuando tú explicas que todo lo que José tocaba, sí, dice que prosperaba. Dios mío. Cuando tú cargues esa unción de palacio, wow, cuando tú cargues esa unción de gracia, Dios mío, no hay lugar donde tú llegues que no sea bendecida la gente. Dios mío. Mira, deja de mendigarte, dice el Señor. Wow. Deja de ser un mendigo. Es que tus manos son de rey, son de reyes, son de príncipes, son de princesas. Deja de mendigar. Dios deja mío. de estar pidiendo, deja de mendigar. Pon a producir tus manos. Ama, pon a producir tus manos, porque tus manos serán los que van a traer la bendición de tu casa. Hay gente, amado, sí, que deben de dejar de hacer tanta diligencia, Dios mío, de hacer tantas llamadas, wow, de escribirle a tanta gente. Hay gente que tiene que sentarse a esperar que gente vengan donde ellos. Dios mío. Recuerda que cuando José estaba en el palacio, él cometió el error, por decir el error, de decirle al copero sí, que hablara de él sí, allá en el palacio. sí, y sabe lo mismo que hizo Dios, le sacó la información al copero para que ni se acordara de José. Wow, Dios mío, eso está fuerte. Porque hay cosas que Dios la va a tener que hacer él para que la gloria sea de él nada más. Amén, así es, Dios mío. Hay momentos donde tú vas a solicitar peticiones a un lugar, a una persona, y esa persona se va a negar. Wow. Y no es porque Dios no quiera hacerlo, lo sí, que pasa es que Dios es celoso con algunas personas. Dios mío. Y yo vine a hablarle a alguien que está ahí, que ha estado haciendo diligencias, llamadas. Detente un momento, pregúntale a Dios qué quiere hacer contigo. Pregúntale a Dios, porque probablemente el lugar donde tú quieres entrar no es el lugar donde Dios quiere que tú entres. Dios mío. Hay gente a tu lado como el copero que tú vas a tratar de hacer diligencia a través de ellos y no vas a hacer el proceso que tienes que pasar ahí. Tienes que pasarlo ahí creyéndole a Dios, porque como Dios te entró te va a sacar. Como Dios te entró, te va a sacar. Escucha palabras de Dios. Como Dios te entró en ese proceso, te va a sacar. Dios mío, profeta, eso está muy profundo. Te va a sacar. Por eso mi recomendación para muchas personas que van a ver este video es que no se desesperen. Cuando tú cargas una revelación, Dios te va a conectar con la gente correcta. Así. A veces Dios permite que en nuestras vidas hayan cosas que se vayan, personas que se vayan, recursos que se vayan. Y uno dirá, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, si estoy haciendo las cosas bien, si yo me estoy guardando para ti, ¿por qué no acontece lo que yo quiero, lo que tú me dijiste? Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay un punto específico de convergencia donde ya Dios dice te voy a entregar. Así es. Y cuando Dios dice te voy a entregar, mira, se puede levantar quien se levante. Así. Puede venir la situación que venga. Y cuando Dios dice ya, te entrega. Y cuando Dios te entrega, la gente tendrán que ver que fue real lo que Dios te dijo. Wow. Y no hay algo más eficaz que cuando ya Dios te entrega, que la gente dice, pero ¿y ese era fulano?
Y ese era fulanito que antes yo lo veía caminando en la calle, Wow. que antes yo lo veía a pie, que antes yo lo veía cogiendo lucha. Míralo ahora como Dios lo ha puesto. Wow. Es que cuando Dios decide hacer algo Así contigo, es. Dios no le pregunta a nadie que lo va a hacer. Así es. Dios lo hace porque eso le place al Señor. Así es. Glorificarse en aquellos hijos que han creído en su Así es. palabra, profeta. Cuando aprendemos a operar de esa manera, amado pastor, ya para terminar, todo se alinea Así es. al plan de Dios. José creyó en la cisterna, en la cárcel, en la casa de Potifar, donde quiera que Dios lo ponía. Él seguía creyendo, Sí, sin justificar ni poner excusa a nada de lo que le estaba pasando. sí. Y al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que al final José dice, y todo esto aconteció para que la vida de ustedes, le dice a los hermanos, sea preservada. Así mismo es. José entendió al final que todo lo que le pasó fue el mismo plan de Dios cumpliéndose. Así es. Tú quizás no estás entendiendo nada de lo que te está pasando. Dios. Nuestro consejo es, sigue creyendo, porque Dios lo va a hacer. Amén. Así que te invitamos a darle compartir, a darle like a este video, Sí. a comentar, yo voy a seguir creyendo, porque lo mejor de Dios viene para tu vida. Amén. Así que prepárate para la nueva temporada que Dios tiene para tu vida. Pasaste por la situación en que nadie creía en ti. Pasaste por la situación en la que fuiste tentado, persuadido. Pasaste por todas estas situaciones. Hoy te toca el palacio. Dios mío. Sigue creyendo porque te toca el palacio. Esta temporada donde tú te sientas a ver tus enemigos postrados delante de ti. Porque lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir por encima de todo lo que el diablo levante en tu contra. Se despide el pastor. Shalom, familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mi nombre es José Bralquian Gómez Beltré, pastor por la misericordia del Señor. Y espero que sigas compartiendo este contenido y que sea de gran provecho para ti, familia. Shalom, shalom. Bendiciones y paz.